Saludos cordiales. En este espacio queremos compartir la experiencia denominada Parejas Pedagógicas de la acción a la práctica reflexiva entre pares. Presentan el día de hoy Verónica Castillo Pérez y Mónica Camargo Cuellar, ambas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Verónica. Bien, para conocer nuestra experiencia educativa es importante reconocer el contexto de la misma. Entonces, esta se desarrolló con la participación de 205 estudiantes de la carrera de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria de una universidad privada de Lima, Perú. Las parejas pedagógicas las conforman estudiantes de quinto ciclo con estudiantes de primero, es decir, estudiantes que están a la mitad de la carrera con su par, que es un estudiante que recién la inicia. Este proyecto se ha desarrollado desde el año 2022 y aquí hablaremos de un periodo desde el 2022 al 2024. El espacio en el que se desarrolla toda esta experiencia son instituciones educativas de gestión pública, privada y mixta. Con este contexto ya conocido, pues nuestro objetivo será analizar el tránsito reflexivo iniciado en acciones espontáneas suscitadas en el ámbito del aula y que culminan en la abstracción propia de las prácticas reflexivas a partir del aprendizaje mutuo y la mejora continua sostenida en la enseñanza. Es muy importante y por eso están resaltadas algunas palabras. Ese tránsito reflexivo es ese camino que se inicia con la puesta en marcha de acciones que si bien son espontáneas, estas tienen también un sentido pedagógico y estas se desarrollan en el ámbito del aula. Todas estas acciones que se pueden desarrollar en el entorno del aula son aquellas que se van a poder reflexionar para lograr la abstracción. Entonces, aquí presentamos un esquema que trata de dar cuenta de qué implica las parejas pedagógicas. Lo primero será que tiene un punto de partida, que como ya hemos mencionado, pues será el aula. Esto, para Besuk y Sanjurjo, entre otros autores, implica un contexto situado de un ambiente auténtico de aprendizaje, en donde una pareja observa la acción una de la otra a partir de una observación mutua, una observación respetuosa, que dirige su mirada específicamente a la acción, mas no a la persona. Esta mirada de la acción nos lleva a detectar problemas que se puedan suscitar. Aquí podríamos hablar de incidentes críticos, que es un término que utiliza mucho Monereo, por ejemplo, entre otros autores que tienden su mirada a las prácticas reflexivas. Este proceso de detección de problemas a partir de una observación mutua de la acción se desencadena en un diálogo analítico, un diálogo profundo de aquellas situaciones que se han ido desencadenando a lo largo de un periodo de observación. Este diálogo implica mirar al otro con estos ojos no de investigador, de inquisidor, de el juez de aquellas acciones que está desarrollando, sino con esa mirada más propositiva, esa mirada de esto lo estoy observando de esta manera, quizás podríamos resolverla de otra manera y la pareja va a tener la oportunidad de argumentar incluso por qué reaccionó de una o de otra manera o por qué tomó decisiones en el tránsito de la misma acción. Todo este proceso nos permite partir de la reflexión sobre la práctica para construir un conocimiento que genera los vínculos entre el docente, el saber y la práctica. Esta llave, como la hemos graficado aquí, es muy interesante porque en realidad nos abre la puerta a una reflexión y a una mirada de conocimiento consciente de la realización que hace el docente de su propio saber y cómo lo pone en marcha en su propia práctica. Es decir, el docente se vincula con el saber de su práctica, el saber de sus propias capacidades y estos dos primeros ejes, que es el docente y saber, se van a ver reflejados en la práctica, ¿no? Por eso se habla de un proceso dinámico. Este estudio entonces nos llevó a las siguientes conclusiones. Por un lado,
tendríamos que el desarrollo de la acción en ambientes auténticos, es decir, el aula, es fundamental para el desarrollo de habilidades de práctica y su posterior reflexión para una mejora que se dará después de esta reflexión. Por otro lado, la observación mutua favorece mucho más al vínculo de confianza entre pares, en tanto que ellos son observados y a la vez son observadores. Además, el diálogo analítico permite que se desarrollen habilidades de reflexión que se alimenta a partir de las percepciones de aquellas acciones que se han observado, que se identifiquen problematizaciones y que se identifiquen también los incidentes críticos a los que van a denominar problemas y que serán motivos de mejora. Otra de las conclusiones que consideramos importantes será ese reconocimiento de la construcción del conocimiento de la propia práctica a partir de la reflexión y la generación del vínculo docente, saber y práctica que hemos explicado anteriormente. Y este proceso de observación y diálogo en torno a la reflexión sobre la práctica moviliza estas habilidades socioafectivas tan importantes para el docente, en tanto él es formador también cuando forma, ¿no? Entonces, aquí se observa mucho la empatía que debe tener el que observa frente a lo que está observando del compañero, la asertividad para hablarle con respeto, cómo está trabajando y sobre todo la resiliencia del que es observado y que recibe luego la retroalimentación o las percepciones del compañero para no desanimarse, sino por el contrario, tomar esto que podría ser mejor para tomar acción y mejorar su propia práctica. En ese sentido, se apuesta mucho por esta práctica, por esta estrategia, porque favorece la autoestima, en tanto ayuda al reconocimiento personal de las habilidades y las destrezas que se ponen en acción. Muchas gracias.